Más cerca de... Gracias por continuar en este espacio Más Cerca con Anibelca Rosario Más Cerca, en el día de hoy con Marisol Mendoza y Javier Luna. Hola. Bueno, se está. Hola nuevamente, porque volvemos de la pausa y tenemos nuestro invitado. Teníamos que presentar a Pepe Abreu, ¿verdad que sí? Quien es el presidente, o mejor dicho, quien es el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical del CENUS. Rafael Pepe Abreu estará con nosotros esta noche y es un placer para nosotros. Muy buenas noches, Pepe. Buenas noches, Marisol Mendoza, Javier, encantado de estar con ustedes. Aniverca, Más Cerca. Sí, Anibelca hoy está en casita viéndonos, recuperándose luego de un susto del COVID-19, pero ya está muy recuperada y está en casa, gracias a Dios. Pepe, gracias por estar con nosotros. Esa es una muchacha muy trabajadora, de faja, Sí. de verdad. Sí, así es. Así es. Pepe, tenemos, ¿cuál es tu expectativa luego de esta pandemia? Un año, hay gente que se ha integrado a trabajar, otros que no han podido, otros que perdieron sus empleos de manera definitiva. Danos un vistazo general del panorama laboral para después, desde ahí, desde ese panorama laboral, ver cuáles son las preocupaciones de los trabajadores y del sector sindical. Bueno, Marisol, hay que decir que desde aquel golpe contundente, donde repentinamente conocimos suspensiones y cancelaciones no vistas prácticamente en el siglo pasado y en el inicio de este, no vista nunca, esa contracción económica con la consecuencia que trajo, ¿verdad?, en el mundo del trabajo, y que por supuesto se reflejó fuerte también en la República Dominicana. Es algo que todavía hoy uno no puede decir, no puede asegurar que aún con la vacuna, con las medidas cautelares que se toman, con la apertura que se ha hecho en determinados sectores de la economía, uno no puede asegurar que está superada. Todavía uno siente como la incertidumbre de que podríamos retroceder. No porque uno lo quiera, Marisol y Javier, no porque uno lo propicie, ni mucho menos, sino porque ve ejemplos de países que en un momento determinado, ¿verdad?, abren la economía, se da una reapertura y después tienen que volver, ¿verdad?, a contraerse. Todavía, por ejemplo, muchas personas que han sido, por ejemplo, canceladas, no se vislumbra claro que podrán recolocarse de nuevo en el mercado del trabajo. Hay otros que ni siquiera figuran en registro, porque tú tienes en registro a los trabajadores formales, sean del sector público o del sector privado. Esos son localizables. Tesorería de la Seguridad Social, la planilla del Ministerio Laboral. Pero hay otro tipo de trabajo, ese trabajo que nosotros denominamos informal, pero que en el fondo no es más que trabajo no registrado, que no figura en estadística, que ese tipo de trabajo que se ha perdido no se cuantifica, pero hay una cantidad enorme de personas que tenían antes un modo de vida, buscaban la forma de mantenerse junto a sus familiares, que ese tipo de trabajo que ejercían hoy ha quedado también prácticamente en un estatus de desaparición o de suspensión, aunque sea de carácter transitorio, pero una transitoriedad que, como se sabe, se ha hecho larga. Eso es así. Sí, justamente
Rafael, ahora justamente que habla de eso, acerca del trabajo informal, ¿qué planes se podrían quizás estipular para que estas personas, no solamente los que han sido suspendidos, hoy en día ya en muchas ocasiones hasta desempleados, puedan nuevamente reinsertarse en el mercado laboral, más allá de las propuestas que se han realizado por parte de las autoridades del gobierno dominicano de ir volviendo o de ir incentivando el empleo, creando precisamente los mismos? Sí, precisamente, Javier, en el día de ayer, no sé si ustedes estuvieron al tanto, pero sé que sí, porque ustedes son gente que se mueven, muy informados, ¿verdad? Y el día de ayer se convocó un acto en el Palacio Nacional, con asistencia del presidente, y ahí en ese acto se dejó, diríamos así, reinstalada, porque es una comisión que data desde el año 2009, o sea, tiene 12 años, la denominada Comisión Nacional de Empleo. ¿Con qué objetivo? El objetivo de esa comisión cuando se creó era precisamente incentivar el empleo, establecer cuáles eran los nichos más favorables, por ejemplo, para encauzar la creación más rápida que pudiera incorporar a la juventud precisamente a los trabajos productivos. Ese es uno de los objetivos, y además que pudiera como vincular las escuelas técnicas, estilo Infotec, con los sectores barriales de trabajadores y demás, con el objetivo de facilitar la incorporación y la creación de esa escuela de técnicos medios que son tan necesarios en los países. Muchas veces uno se va a la educación universitaria y se centra mucho ahí y se pierde de vista que muchas veces esa base de técnico medio son lo que los países desarrollados precisamente son la especie como de el sostén de la sociedad y desarrollo de la sociedad. Entonces ayer esa comisión se reactiva con la misión de hacer precisamente eso que introduce Javier, ver, ¿verdad? Esos trabajadores desplazados, cuáles han sido, cómo ubicarlos, cómo reentrenarlos, de manera que no solo sea el tema, por ejemplo, de esta profesión u oficio, sino también ver esta implementación de automatización y trabajo tecnológico, que serán ahora nuevas modalidades, porque esta virtualidad a lo que nos vimos obligados, ¿verdad? Y convocados todos, prácticamente, muchas de ellas van a quedarse, o sea, van a quedarse independientemente de lo que pueda pasar cuando definitivamente controlemos esta pandemia totalmente. Como quiera se quedarán. Entonces, va a haber que entrenar a la gente preparada también para esa condición. Es decir, la esperanza es, según lo que estaba planteando ahí el propio presidente, ¿verdad? En la introducción que hacía de la explicación de la comisión, que se perderían empleos, lo que se planteaba, pero que por otro lado también se iban a crear nuevos y que los empleos perdidos serían recuperados por los nuevos que se instituirían. Uno sabe, tú sabes, Marisol, y sabe bien que uno, estos temas así, lo escucha, ¿verdad? Pero no es fácil pasar también de la palabra a los hechos, y la amenaza que se cierne sobre el país, sobre la humanidad, es que habrá un largo periodo, ¿verdad?, de contracción del empleo en el mundo. Eso lo ha dicho en su último diagnóstico la Organización Internacional de Trabajo, OIT. Pepe, ayer precisamente en este acto formal que hicieron en el Palacio Nacional, el gobierno se ha planteado la posibilidad de crear 600,000 puestos de trabajo. Usted, conociendo el mercado laboral y las condiciones prevalentes tras la pandemia, ¿cree usted que eso es posible? ¿O es un sueño que el gobierno quizás no pueda cumplir? Sí, Marisol, ¿sabe que ese ha sido el sueño de prácticamente todos los gobiernos casi que hemos tenido, de los últimos gobiernos que conocemos, ¿verdad? Los gobiernos más democráticos que hemos tenido, vamos a Leonel Fernández, Hipólito, Danilo, son los gobiernos más democráticos que hemos conocido, ¿verdad? Que está más o menos en la etapa que hemos vivido, en conexión con el actual.
Se ha planteado que en la República Dominicana hay un desempleo estructural que se arrastra de años, que muchas veces se ubica en un 11, 14, a veces se dice que está en 7, pero ese desempleo estructural nunca ha podido resolverse. ¿Por qué? Porque siempre se crean una cantidad menor de empleo que la que se necesitan para resolver el tema de ese desempleo estructural. En los últimos años, los gobiernos han logrado crear, especialmente el gobierno pasado, alrededor de unos 100.000 empleos por año. Es decir, se lograban crear 100.000 empleos. Eso fue así, quieran lo de mentir o no, se creaban 100.000 empleos. Pero siempre iba quedando entonces una franja de 100.000 más de jóvenes que entraban al mercado laboral. ¿Y qué pasaba con esos jóvenes? Bueno, muchos de ellos se desprendían hacia la informalidad, otros, ustedes saben hacia qué, captados por la delincuencia, las diversas modalidades de delincuencia que existen. Ustedes saben también que el Estado ha tenido que desempeñar aquí un rol de ser también un gran empleador. Entonces, las críticas que se hacen y demás, si el Estado no hiciera ese rol, imagínese usted cuán grande fuera el desempleo, más de lo que es. Entonces, lo que se ha planteado es, los especialistas, que para que el desempleo estructural de República Dominicana cambie en un periodo de gobierno, o sea, 4 años, habría que crear 600.000 empleos, que son lo que el presidente habló de esos 200.000 empleos por año. Entonces, como dice Marisol, esa es una meta, esa meta de los 200.000 o 600.000, todos los gobiernos la han tenido, todos los gobiernos. Ahora, ¿la han cumplido? El tema ha sido ese, el tema ha estado en eso, que nunca ha podido llegar a un aterrizaje que permita decir, a la hora de evaluar un gobierno, si este gobierno pudo cumplir esa meta. ¿Lo cumplirá este? Bueno, entonces esa es la gran interrogante que se abre, porque si no se toman desde ahora la medida condigna con ese fin, por supuesto se quedará en un sueño más. Y ese desempleo estructural que tenemos seguirá sencillamente acumulándose. Pepe, otra cuestionante. Sí, Javier, sí, puedes. A ver si me permite, justamente que venía ahora con eso, que se ha mostrado menos con prioridad el recuperar empleos que o venían justamente arrastrándose de otras situaciones, de situaciones del mismo, digamos, déficit de algunos gobiernos, pero también a raíz de la pandemia. Entonces, esto se está justamente mostrando como prioridad de poder recuperar estos empleos, porque justamente se ha mostrado, digamos, cierta intención del lado del sector empresarial en sentarse al menos a dialogar con los diferentes sindicatos de trabajadores con respecto precisamente a otros empleos que ya están, o digamos, están siendo ocupados, y es precisamente esa figura del aumento salarial. De hecho, se ha mencionado ese porcentaje de 40% como una posible cifra o porcentaje para iniciar lo que pudiera ser unas posibles negociaciones o digamos de diálogo. Sí, precisamente ahí en el 1 de mayo, nosotros aprovechamos el escenario para presentar la propuesta esta del aumento de salario, porque la tarifa vigente, la tarifa actual de salario mínimo, vence en julio, principio de julio, el 9 específicamente. Y estamos hablando de los 5 salarios mínimos que están contenidos en lo que se denomina el sector privado no sectorizado. Nos referimos al salario mínimo mayor, 17.610 pesos, el intermedio, 12.157, el menor, 10.700, el de los guardianes privados, 15.000, y el de trabajo de campo, de los jornaleros, que es de unos 400 pesos diarios. A eso nos referimos, ¿verdad? En esa tarifa. Nosotros vemos el tema, Javier, desde el punto de vista de que si una economía se contrae, como se ha contraído la nuestra, la dominicana,
y otras economías, ¿verdad? Pero la dominicana, que es lo que nos atañe en lo inmediato a nosotros, esa contracción solo puede suplirse y expandirse y salir de ese círculo de la contracción si hay estímulo a la producción y estímulo también al consumo. Entonces, para estimular la producción, estimular el consumo, se necesita inyectar recursos. Porque si algo debemos admitir es que en medio de esta pandemia, Marisol y Javier, hemos tenido la agravante de que habiendo, por ejemplo, baja demanda prácticamente por falta de recursos, también ha habido carestía. Es decir, todos los productos, prácticamente sin excepción, se han disparado. Desde la medicina hasta los alimentos, hasta los servicios. No hay uno que no se haya disparado. A veces uno se pregunta y dice, pero va acá, sea menos demanda, menos posibilidad, ¿por qué se disparan los productos? Ha pasado así. Entonces, entre otras cosas, se ha evidenciado entonces que la gente se queja de la falta de poder adquisitivo. Entonces nosotros consideramos el salario un estímulo. Fíjate que el propio presidente dijo que a nivel público ellos iban a tratar de hacer una revisión con el objetivo también de elevar los salarios. Mucha gente dice, lo ha dicho, que cómo nosotros vamos ahora a hablar de aumento de salario, etcétera, etcétera, si las empresas están en una actitud de golpeo, de cierre alguna, semicierre otra, etcétera, etcétera. Pero nosotros pensamos que no a todo el mundo en el mundo empresarial le ha ido de la misma forma. Hay empresas que en medio de la pandemia han conseguido, han crecido, han producido más. Nosotros en el escenario del Comité Nacional de Salario vamos a hacer la distinción respectiva. Fíjate que en esa tarifa Pepe, que estamos hablando, precisamente. Pepe, ¿y cuáles son esos renglones que efectivamente ustedes creen que podrían aplicar este aumento y que ustedes creen le ha ido muy bien en este tema de la pandemia? Yo tiro una del sector salud, el sector farmacia y otras de servicios que sí le ha ido muy bien en esta pandemia. Laboratorio, Marisol, cuando uno analiza, por ejemplo, los grandes comercios, ¿verdad? Despendio de comida, etcétera, etcétera, también le ha ido muy bien. Pero cuando tú analizas el gran empresariado dominicano, ¿verdad? O sea, el gran empresariado dominicano, las grandes empresas que tú conoces bien, nosotros conocemos, sabemos que esas empresas nunca pararon, y le fue bastante bien. Pero tú analizas, por ejemplo, la franja de zona franca, que siempre se queja y demás asuntos. La franca tuvieron transitoriamente un temita ahí, pero se expandieron y su producción salió del país como siempre había salido, sin ninguna dificultad. Te cuenta con el sector azucarero, esa franja completa de los ingenios que ya son privados todos, y te das cuenta que todos esos ingenios se mantuvieron abiertos, produciendo. Es decir, que hay áreas de la economía, las más grandes, que no fueron afectadas. Necesariamente por todo se concentra el tema de golpe más duro en el área turística, en el sector turístico. Es ahí. Y precisamente, Pepe, ya para finalizar esta interesante entrevista y conversación, ¿cuáles son los sectores que ahora mismo están impactados con el sector de aquellos empleados que no han podido retornar a sus puestos de trabajo porque no han sido nuevamente reincorporados porque sus empresas cerraron? ¿En qué niveles estamos de esos 800,000, creo, que perdieron en principio o que fueron paralizados, que fueron despedidos, que fueron cesanteados? Sí, nos quedan 38,000 suspendidos, 38,000. La mayoría son sector turístico. Entonces ahí fue que nosotros le planteamos al presidente que el plan fase S1 hay que mantenerlo para darle asistencia a esa persona, a esos trabajadores. Ahí se formó la comisión entonces, en el que va a estar el ministro de Trabajo, el de Hacienda y el del sector turístico, juntamente con los empresarios de azonadores y demás, para buscar una solución a esa franja de sector turístico. Pero como dice Marisol, en el sector privado, como hay una cultura de que tú sabes cómo es la gente en el sector privado, es decir, trabajador cuando le pagan su liquidación, no, tú sabes, no hace bulla. Sencillamente
me di mi chelito, me fui de la empresa y salí y me fui. Listo. No hace ninguna bulla. Tú ves que en el Estado es que siempre se crean problemas, porque ahí, cuando un gobierno entra y comienza a votar gente, hay un sentido de pertenencia también, porque del Estado yo tengo que estar ahí y yo soy dominicana. Exactamente, le quiere negar la prestación, se la niega. Tú ves. En el sector privado ya hay una cultura de pago, por lo menos en ese aspecto. Entonces, por eso se oye menos bulla, pero no quiere decir que esa gente no esté entonces desempleada, porque cuando los chelitos se le acaban, tú ves, esa gente que sale callada de una empresa, está en un estado de desempleo, no se puede reincorporar porque no hay nueva fuente de trabajo, no puede ir a la economía informal y se constituye, en definitiva, Marisol, en un peligro potencial. Y eso hay que vigilarlo y también estar atento frente a eso. ¿Y en qué peligro podría convertirse, Pepe? ¿En aumento de criminalidad? Bueno, si tú analizas, por ejemplo, analiza un tema, Javier y Marisol. Pensemos nada más en lo que Botello promueve, que él dice hay que devolver a la gente 30% de los fondos acumulados en AFP. ¿Tú no crees que esa gente, mucha de esa gente son un caldo de cultivo para eso? Cuando esa gente se ven sin empleo, sin plan fase, pero tienen unos fonditos acumulados, por ejemplo, los fondos de pensiones. Eso, ellos son captables para esa idea. Captables para esa idea. Entonces, como se sabe que eso no es, en definitiva, una solución, ¿qué tiene que hacer el gobierno, los empresarios y demás? Es evitar que eso ocurra, dándole frente a esos trabajadores y buscándole una solución al tema. ¿Cómo? Incorporándolo a trabajo o compensándolo con asistencia que le permita mantenerse. No como se está planteando ahora, es cortar esos planes y dejarlos sin efecto. Efectivamente, Pepe, yo creo que también sí, podrían ser un cargo de cultivo para inestabilidad social futura. Gracias por tu intervención en este espacio, Anibelka Rosario Macerca. Interesantísima conversación con Rafael Pepe Abreu, quien es un dirigente sindical y de los trabajadores de antaño que conocemos y que sabemos que trabaja por el bienestar de los trabajadores dominicanos. Vamos a una pausa comercial y retornamos. Anibelka Rosario Macerca.